Eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo que te dice después Pablo es, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, en el versículo 7. Entonces, yo estoy cansado como pastor de esos cristianos hiper espiritualistas, hiper santos. A mí me preocupa un cristiano hiper santo, porque yo sé que eso tiene un desastre detrás. Mis cristianos favoritos, los que no son hiper santos, y que cuando vienen a hablar conmigo me dicen, chico, tengo un problema montado encima, no sé ni cómo sacarlo. Y yo le digo, ay, ya somos dos, yo tengo también igualito también. A ver si nos ayudamos aquí los dos, porque entonces entre golpe a golpe nos ayudamos aquí los dos a veces. O sea, Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, los pecadores que aman el dinero, que aman el poder, que aman la avaricia, que aman los placeres sexuales. Y la ira de Dios va a venir contra todo esto. Y después dice, pero ustedes también eran así, yo también. Señores, todos somos pecadores. Vuelvo a decir, gracias a Dios por la cruz de Cristo, por la resurrección de la muerte, por la tumba vacía, y gracias que la ha hecho entrada a la presencia del Padre. Porque sin eso nosotros tenemos serios problemas. Y Pablo le dice, andaba en ellas y vivía en ellas. Mire, todos pecamos. La diferencia no es que tú peques. La diferencia es si tú estás viviendo en ese pecado constantemente. Porque no es lo mismo una persona que peca y todos pecamos en diferentes áreas, a una persona que disfruta su pecado. No es lo mismo. Y que le gusta su pecado. No es lo mismo. En algún momento tiene que haber la vergüenza para que te escondas cuando estés en un concierto de Coldplay y la cámara te ponga encima. Después el versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora te una lista de pecados inferiores. Pecados que nosotros como cristianos decimos, no son tan malos. Te dice, ira. Pastor, yo no soy infiel a mi esposa, pero cada vez que te molesta, abres un hueco en la puerta. Cada vez que te molestas y empiezas a hablar unas tonterías tan grandes e insultas tan feo. Pastor, yo tengo nada más un problemita, yo soy iracundo. La otra vez le caía a golpe a mis hijos bien feo. Pero yo soy un hombre de Dios. Enojo, no puedes controlar tus emociones. La ira es lo que te lleva a hacerlo. El enojo es que no puedes controlarlo. Malicia, andas buscando cómo hacer tropezar a las personas. O todo lo que sale de tu boca es con doble sentido. Los latinos somos expertos en el doble sentido, Dios mío. Vea la televisión latina y vea los programas cómicos para que vea. Puro doble sentido. Y triple sentido. Y 4 sentidos. Eso es lo que nosotros tenemos, es nuestra cultura. Blasfemia, hablar cosas espirituales que no tenemos que hablar y la manera que no tenemos que hablar y crear problemas espirituales a otras personas. Palabras deshonestas de vuestra boca, no hablar genuinamente. No mintáis los unos a los otros, es decir, no nos engañemos. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Ahora me empieza a hablar de un hombre viejo o de una persona vieja y de un hombre nuevo o de una mujer nueva si eres mujer. Quiere decir que para Dios todo pecado te aleja y te dice que te despojes tanto de la porneía como del amor al dinero, como del amor al poder, como de la ira, como del chisme. Pastor, yo no soy una persona orgullosa, pero la hermanita fulanita, puro chisme, hermano. Yo le tengo cuidado a la gente chismosa, ¿sabe? Porque yo sé que el chismoso me viene a contar el chisme y después se pone a hablar mal de mí también. Estoy claro en eso. Toda la vida lo he experimentado. Entonces, Pablo te dice que eliminemos estas cosas de nuestras vidas, porque no son de Dios, son de abajo. Pero dice después que nos perdonemos unos a otros. Y dice después que nos soportemos unos a otros. Porque el hecho de que una persona esté luchando con chisme no quiere decir que yo lo voy a rechazar, sino que yo tengo que soportarlo y perdonarlo, pero también ayudarlo a corregirse. ¿Y cómo se corrige el chisme? Cuando te inviten la taza santa de café, no te la tomas. Te paras y te vas. Porque si yo te invito a ti a tomarte la taza santa de café y tú la empiezas a tomar y yo empiezo a chismearte, tú estás participando conmigo en el chisme. Entonces la mejor forma de corregir el chisme es, mira Moisés, gracias por decirme lo que estás diciéndome, pero yo no quiero escuchar eso. ¿Ya fuiste a hablar con él? No, tú sabes que ¿fuiste a hablar con él, sí o no? Bueno, no, te recomiendo que vayas a hablar con él. De paso, sería bueno que escucharas el mensaje
del 20 de julio que predicó el pastor Moisés. Está en YouTube. Puedes ir al minuto 20. ¿Ok? Y me llamas después para ver si necesitas ayuda en cómo trabajar esto, ¿viste? Y llama al pastor, que él te va a hablar después a ti si tú quieres. Entonces, el versículo 10 te dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que nosotros vivamos en un nuevo hombre o una nueva persona. Mire, si usted conociera al viejo Moisés que yo conozco, que de paso lo detesto, ¿cómo le tengo rabia a ese tipo? Viví con él por muchos años. ¿Y cómo me causó problemas ese Moisés? Ahora, yo tengo que llegar allá. Y si apenas voy por aquí, pero ya no estoy más allá. Porque hay un proceso que Dios ha ido haciendo. Mi final está allá. Pero gloria a Dios que hoy estoy aquí. Y ese proceso ocurre contigo también. Si tú te pones a pensar lo que tú eras hace 5 años atrás, 10 años atrás, un mes atrás, a lo que eres hoy, que has tenido un encuentro con Cristo. ¡Wow! Puedes decir igual que yo, men, ¿cómo detesto a ese tipo, man? ¿Cómo detesto a ese tipo? ¿Qué malo era ese tipo? Pero cuando tú estás en Cristo, el proceso te va formando. Y empieza una nueva persona. ¿Qué persona? Una persona que piensa en Cristo, no en lo terrenal. Una persona que tiene su mirada en el cielo, no en las cosas del mundo. Y Pablo sigue diciendo después que nosotros tenemos que perdonarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas a una persona, tú estás dando gracia. Da por gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Cuántos de ustedes no pueden perdonar a familiares hoy en día? No levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen rencores contra sus hijos? ¿Cuántos hijos no tienen rencores contra sus padres? ¿Cuántos de ustedes tienen molestias que no pueden perdonar con razón de paso? No es que no es justificado lo que ustedes sienten. ¿Cuántos de ustedes sienten rencor con su esposo? ¿Y cuántos hombres sienten rencor con sus esposas? Esto lo escucho yo constantemente. Y yo mismo tengo situaciones que tengo que pedirle a Dios, Dios mío, yo me perdono a esta persona. Pero cuando usted logra perdonar, entonces usted está viviendo no basado en sus deseos ni en sus pasiones, ni en lo terrenal. Usted está basado en la cruz de Cristo, que ahí perdona nuestros pecados. Eso es lo que pasa cuando usted logra perdonar. La segunda cosa que te dijo es, fija tu corazón y tu mente en Cristo. Tiene que haber un cambio. Tú no puedes ser la misma persona en Jesús que fuiste hace 20 años atrás. Pues si no hay un problema espiritual en ti. Si tú comenzaste a caminar con Jesús hace 20 años atrás, tú no puedes estar cojeando de la misma pata, como decimos en Venezuela. No puedes cojear del mismo pie. Tiene que haber un cambio en lo que está pasando en tu vida. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y entrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, como escogido de Dios, nos está hablando de la imagen, porque el problema es que Satanás siempre ataca nuestra imagen. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando vienes a Cristo, la imagen de Cristo se moldea en ti. Entonces, cuando tú eres escogido por Dios, está hablando de la imagen de Dios en ti. Santos y amados, eso quiere decir que eres separado y aceptado por Dios. De entrañable misericordia, eso quiere decir que eres lleno de compasión por los demás. De benignidad, de humildad, eso quiere decir que no te crees más y que tienes la capacidad de esperar y trabajar con las personas, pero no te crees superior a nadie. De mansedumbre, no eres agresivo. Sabes tratar con las cosas. De paciencia, logras comprender que todo tiene su tiempo y el tiempo no es el que tú quieras. Es el tiempo que necesitas. Para soportaros unos a otros, ponernos en el lugar de los demás. Porque yo no puedo, mira, usted vio quizás la situación de estas dos personas, de este empresario y de la muchacha que trabaja en el curso rumano. Y usted siguió quizás la línea que los medios sociales están haciendo. La burla, los chistes. ¿Vieron el video que sacaron de Trump con Hillary Clinton? Comiquísimo, ¿verdad? Ok, pero eso te hace saber que es una burla. Entonces, nadie piensa en los hijos de él. Nadie piensa en esos muchachos. Nosotros, a costa de reírnos, no pensamos en que un hijo en la escuela o en la universidad o donde sea, ahora ve un video que se burla de su papá.
Porque lo importante es lo ingenioso, lo que todo el mundo ve. Cuando yo vi esto, yo pensé, ¿cómo podemos ayudar a esta gente a restaurarse? Entonces, cuando yo me pongo los zapatos de los demás, mi juicio va a venir como si fuera para mí mismo. Pero si yo no me pongo los zapatos de los demás, mi juicio va a ser ladrillos con azufre cayendo del cielo. Perdonados los unos a los otros. Si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar y saber pedir perdón. Porque no es lo mismo perdonar que saber pedir perdón. Hay personas que son muy buenas en decirle a alguien, te perdono, pero nunca piden perdón. Tú tienes que aprender a pedir perdón. Pedir perdón implica reconocer que estás mal. Y implica humildad. Entonces, Pablo te dice estas cosas. Imagínense, si nosotros viviéramos con estos principios, wow, tu familia sería un cielo. La iglesia sería un cielo. El mundo sería un cielo. Si todo el mundo quisiera estos principios, todo fuera un cielo. Colosenses 13:14. Y sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. El amor. El amor es el vínculo perfecto. Porque yo puedo perdonar porque amo. Yo puedo tener mansedumbre porque amo. Yo puedo tener paciencia porque amo. Todo esto está ligado al amor. Eso me lleva entonces al tercer punto. Fija tu corazón y tu mente en Cristo, lo cual crea comunidad. Porque si yo puedo perdonar, si yo puedo tener un vínculo de amor, si yo puedo cuidar a las personas, si yo puedo hacer lo que tengo que hacer, entonces yo puedo tener comunidad. La gente va a querer estar contigo. La gente va a querer crecer contigo. Pero ¿quién quiere estar con un chismoso? ¿Quién quiere estar con un tipo o con una mujer que cada vez que se molesta, agarra la botella de agua y la tira contra el piso? ¿Quién va a querer estar con una persona que cada vez que habla es yo? Yo esto, yo aquello, yo, mi pensamiento, yo. Por eso es que hay que soportarnos unos a otros. Porque, como dijo Pablo, antes ustedes eran también eso. Pues yo me puedo parar y decir, tú eres un egoísta, un egocentrista, eres un arrogante. Y tú nunca lo has sido. Yo nunca lo he sido, claro que sí. Yo me puedo parar y decir, no, que tú eres una persona que tienes problemas de carácter. Y tú nunca has tenido problemas de carácter. Yo sí. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, eso me lleva a mí a trabajar con las personas, a entenderlas, a soportarlas, a respetarlos y sobre todas las cosas, a perdonarlos a ellos y yo también tratar con ellos y ver cómo yo puedo ser instrumento o cómo ellos pueden ser instrumento en mi vida también. Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia con vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en la sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Pablo aquí te habla también sobre los bárbaros, y te habla sobre los esenios, y te habla sobre los incircuncisos, y te habla también sobre los esclavos. Los esclavos eran rechazados, maltratados. Los bárbaros eran gente que los romanos se burlaban de ellos, decían que eran ignorantes. Los otros eran personas también que llamaban ignorantes. Y los incircuncisos, los judíos, los detestaban. Decían que no eran gente de Dios. Y Pablo te dice que cuando tú estás en Cristo Jesús, ni bárbaro, ni libre, ni romano, ni nadie, todos somos iguales en Cristo Jesús. Pero eso ocurre cuando hay perdón, cuando yo puedo soportar a la persona, cuando el amor es lo que rige mi vida. No mi orgullo, no mi deseo a lo sexual, no mi deseo al poder. Por eso es que les digo hoy que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestro mirar en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén.